Querido Guillermo, padre y hermano obispo, queridos todos, y de una manera especial, querido Pablo, como te llamamos, Pamela, Sasha, Dana, Lucas. Podía nombrar a la suegra también, Leticia, pero no quiero entrar en todo el mundo. Como tienen el barbijo, yo no sé si se ríen, si bostezan, si hacen muecas. Ya estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento y todo se centra, por supuesto, en la venida del Señor. El primer domingo, la esperanza de los profetas. En el segundo y el tercero hemos fijado nuestra mirada en Juan Bautista y hoy en ella, en María. Incluso la oración colecta con la que prácticamente inicia la celebración después del rito penitencial, seguramente muchos de ustedes la podían decir de memoria, porque es la oración misma del Ángelus. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, a través de su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Una síntesis pequeña como María, sencilla, y todos los misterios del credo están ahí. Los profetas, Juan Bautista, María. Y hoy nuestra mirada también se fija en un hijo de María, hermano nuestro, Jorge Pablo. Pero te voy a decir de acá en más Pablo porque así te conocí. Y ya que está de moda, vamos a decir así, no me burlo, pero lo saco como fotografía, el modo con que nos percibimos, Pablo ha querido manifestar e invitarlos a todos ustedes a su ordenación diaconal con una frase del mismo Jesús, Evangelio, en la última cena, podemos decir ya la institución del mandamiento del amor, de la Eucaristía y del sacerdocio, con un lema o una frase en la cual, repito, él percibe su propia vocación, su historia. No solo la historia como junta de datos, cronología, sino historia de salvación. La repito, la tienen todos seguramente en sus telefonitos, no es que les dé una oportunidad para ver el WhatsApp que les llegó, sino porque les llegó así la invitación. Algunos me lo pueden decir en voz alta, también el mismo ordenando. No son ustedes los que me han elegido, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que den fruto y ese fruto sea duradero. Él ha querido marcar, como las lecturas providencialmente nos marcan hoy, la iniciativa de Dios. Y esto lo vemos, lo oímos, lo tocamos, como dice San Juan en la primera carta, en la palabra de Dios que se ha hecho carne. Y eso significa que Dios se ha hecho historia. Lo reconocemos no solo por lo que Él nos dice, sino por cómo nos lo dice con gestos y palabras en la historia de la salvación. Hoy la primera lectura en David, la segunda en San Pablo, también Pablo, y el Evangelio, por supuesto, fijando nuestros ojos en María, en María. La historia de un sí, podríamos llamar a todas estas historias, también la de Pablo, la historia de un sí. Incluso en la segunda lectura, que Lucas ha proclamado con gracia y verdad, Pablo dice, San Pablo, es un misterio guardado en secreto que ahora se manifiesta. Se manifiesta. Y en la historia personal de Pablo, no lo digo San Pablo, pero San Pablo muchas veces se dirige a los que dirigen las cartas, valga la redundancia, como santos y santas de Dios. Pero vamos a por ahora hacer un punto suspensivo. Es tu vocación, la nuestra. Se ve también en la historia de tu sí, que es una historia personal de salvación. Ayer, en la celebración que tuvimos ayer a la tarde, también
escuchamos en el Evangelio la otra perspectiva, la anunciación a José. La anunciación a José, a quien bien llamamos, y hoy lo refrenda la anunciación a María, textos uno de Mateo y hoy de Lucas, hoy lo refrenda, ayer le dimos, serás padre, no temas en recibir a María como esposa, ella dará a luz un hijo y será llamado tuyo, además de hijo del Altísimo. Y vos, como sos el padre para toda la sociedad, para la ley, le pondrás el nombre, que era el derecho en aquel tiempo del padre, poner el nombre. Y además de esta manera, se asegura la historia de David, primera lectura, en la que el Señor le dice, uno de tu raza, uno de tu familia, de tu generación, de tu genealogía, será rey para siempre. Y hoy lo hacemos en un momento de oración personal y comunitario, que la Iglesia llama liturgia. Liturgia. Estamos celebrando la liturgia. Y una frase de un Pablo que conozco y tengo frente a mí, que quiere ser santo con toda su familia, por eso se asegura que uno lea la primera lectura, la suegra el salmo, porque hay cosas que reconciliar, la segunda lectura del hijo, la mujer al lado suyo, no sé si es para que no se escape, pero la familia le hace corona y cuadro. Y esta frase, conversando, me la dijiste alguna vez, hay que rezar, no hay vueltas. Son esas frases para publicar como hashtag, como esas cosas para el Twitter. Hay que rezar, no hay vueltas. San Juan Pablo II no lo dijo así, tan en criollo de Villalonga, pero en 1987, cuando visitó la Argentina, en Córdoba, hizo la misa destinada especialmente a las familias. Y dijo, entre tantas cosas, quien dice que no tiene tiempo para rezar, es que no tiene tiempo para amar. Más o menos lo mismo. Vos decís, para hacerlo más corto, hay que rezar, no hay vueltas. No hay vueltas. El profeta Natán, en la primera lectura, era el profeta que estaba al costado de David y era el que le tiraba las orejas cuando había que tirárselas, muchas veces, y a veces lo animaba. Y hoy le animó como ocurrencia suya. ¿Cómo voy a estar en una casa de cedro y el arca de la alianza está en una carpa? ¿Les parece que es una buena o una mala iniciativa? Les pregunto. Pueden hablar con el barbijo. José, no sé si termina o... Bueno, volvete allá. Hacerle un templo al Señor, hacerle una ermita, es una buena iniciativa. Entonces ahí uno se para y dice, ¿qué es un profeta? Porque no todas las cosas que dice un profeta, diría el Papa Francisco en la Gaudete de Exsultate, no todo lo que dice o hace un santo ha sido santo, es verdad, sino San Pedro, San Pablo, no todas las cosas que han hecho son buenas. Es el Señor que va modelando ese corazón. Un profeta en realidad no es el que les dice una ocurrencia, dale, sí, todo ok, adelante, ¿te parece? Con un codazo cariñoso o un puñetazo cariñoso como ahora. No, el profeta es el que lee los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Y lee la palabra de Dios tomándole el pulso a los acontecimientos, a lo que pasa. Y es ahí cuando Dios corrige a Natán y dice, no, vos le digas esto. Pero volvamos a la vida de Pablo, no el de Tarso, sino el de Villalonga, vamos a decir así. Amós y Habacuc son dos profetas que han calado, que realmente no son muy conocidos. Conocemos a Isaías, Jeremías, los grandes profetas, profeta Elías, profeta Daniel, pero los pequeños se nos escapan y se nos mezclan, hay que reconocer, son tantos. Pero Amós
en medio de el ansia desenfrenada de Israel por el lujo, la opresión, el juntar, el no ahorrar, sino el juntar, sin darse cuenta que alrededor había gente que se moría de hambre, algo muy parecido a lo que sucede, lo llama de su lugar, el sur, Judá, para que profetice en el norte Israel. Incluso el sacerdote del norte, como empezaba a decir cosas serias de parte de Dios, le dice: ¿por qué no te volvés a tus pagos? ¿Por qué no te volvés a tus pagos? Y ahí viene esta frase que ha calado tu alma y realmente la de cualquiera que quiere anunciar la palabra. Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar. Insisto, profetizar no es adivinar el futuro, sino anunciar las cosas que Dios sopla en el oído del propio corazón. Y otro parecido en cuanto a su oficio, su experiencia vital, es Habacuc. Y Habacuc canta esto que es realmente una oración de alabanza en esta liturgia, recreada desde el corazón de quien va a ser ordenado diácono. Y piensen en este año de agobio, de ansiedad y angustia. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvide su aceituna y los campos no den cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no queden vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Algo que siglos después cantaría la Virgen: mi alma glorifica en Dios mi Salvador. El diácono generalmente, les voy a tomar examen, pero me parece que es así, se alimentan principalmente no solo de la palabra, sino con el rezo de los salmos. Los salmos ponen en nuestros corazones, en nuestras palabras, la palabra, y logran expresar lo que nosotros no alcanzamos a expresar. Es como si se metieran en nuestros propios pensamientos y palabras para que la palabra con mayúscula los sostenga. Y esto viene de tu propia experiencia familiar. Dice el Salmo 126, y es el tejido de tu vida: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Pero después dice ese salmo: la herencia del Señor son los hijos, una recompensa es el fruto de las entrañas. Y el salmo siguiente, como si esto fuera poco, añade: comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo en torno a tu mesa. Aunque falten el olivo, aunque falten los higos, ahí estoy yo y te glorifico. Y termina ese salmo: esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El diácono, además de ser hombre de oración que ayude a rezar a la comunidad, porque no es una oración para mirarte al espejo y sacarte una selfie espiritual, sino para ayudar a una comunidad que rece, porque el que no tiene tiempo para rezar no tiene tiempo para amar. No solo lee la palabra, no solo comenzará a leer en una liturgia el Evangelio, sino que anuncia eso que has querido expresar. Yo los he elegido, no ustedes a mí. Y eso nos hace templar. Si uno me tira todos los profetas, todas las llamadas de todos los santos y todos los apóstoles que entran en el Evangelio y los que están fuera del Evangelio, todo nuestro llamado, nuestras vocaciones, matrimonial, sacerdotal, al servicio, todos los pusiéramos en una computadora sobrenatural y quisiéramos sacar un mínimo común denominador, saldrían estas tres frases siempre, leyendo Isaías, Jeremías, Habacuc: ve, yo te mando.
No es ocurrencia de uno, el Señor te elige. Y si el Señor dice, ve, yo te mando, es porque uno siente, lo segundo, miedo. No tengas miedo. Y lo segundo, no tengas miedo, no lo dice, aguantá, mordete la lengua, los dientes, o mordete un barbijo, tapaboca. ¿Cómo es? Usted aguante, soldado, muchos de ustedes vienen de ese aguante. No. Ve, yo te mando, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ayer lo vimos en la vocación de José, patrono de la Iglesia Universal, padre adoptivo de Jesús, patrono de la buena muerte, el hombre silencioso, el padre bueno, el oculto. Y hoy lo vemos en David, que es raíz de José. Y cuando escuchamos, vos me vas a construir una casa a mí, da la impresión, al menos para un porteño insoportable, de que el Señor lo está ninguneando. No es, callate, ¿por qué no decís tonteras? No es como una humillación en el sentido de humillar, como apretar un pucho en un cenicero. No, es ayudarlo a leer su propia vida, su vocación, sus propios límites, miserias, con los horizontes, misericordia de Dios. Y ahí empieza el yo de Dios. Yo te saqué detrás del rebaño. Yo estuve contigo. Yo haré que tu nombre permanezca para siempre. Yo fijaré un lugar para tu pueblo. Yo lo plantaré. Yo edificaré tu casa. Porque él le quería hacer su casa, un templo. Yo edificaré tu casa, haciendo juego con la casa monárquica. De tu descendencia saldrá un rey, Jesús. Yo elevaré a un descendiente en tu trono. El Señor te hará una casa. Él será un padre para él. Y él será para mí un hijo. Y David ha tenido una experiencia familiar no fácil. No fácil. Y esa experiencia familiar que no ha sido fácil la extendió a su pueblo. Cuando en un momento el pueblo está sufriendo, le dice David, mira que tupé, a Dios te té en tu mano. Si el que pecó soy yo, ¿por qué van a pagar estos hijos míos? Haciendo de su pueblo también parte de su familia. ¿Se acordarán la primera frase que le dice Pedro a Jesús cuando lo mandó a pescar? Toda la noche, en vano, toda la noche. Pero si tú lo dices, sobre tu palabra echaré mis redes. Y después del milagro, ¿cuál es la de vuelta, ya que estamos, y es a la moda, autopercepción de Pedro? ¿Qué le dice? Apártate de mí, que yo soy un pecador. Pero a lo largo del tiempo y la paciencia de Dios, Pedro fue descubriendo que el Señor lo arrancaba de su selvático y mezquino egoísmo y empezó a pronunciar el tú de una manera nueva. Tú eres el Cristo. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú sabes que te amo. Sí, cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente tu fidelidad, dijimos en el Salmo. Y Pablo lo subraya una vez más, San Pablo, el misterio. Pero no es un misterio con palabras, con letras minúsculas, esas películas de misterio, entre sombras, miedo, sino misterio con mayúsculas que se revela a todos. Y ese es tu ministerio. Tu ministerio es revelar a todos el misterio de Dios. El Evangelio nos regala esta página que también casi sabemos de memoria, la Anunciación a María. Ayer la de José, hoy la de María. Van juntos. En lo oculto, en Galilea, en las periferias. Los que saben mucho y están en el templo, los que rodean a Herodes, todos los que rodean a los sumos sacerdotes. ¿Puede venir algo bueno de Galilea? Nazaret estaba en Galilea. Periferia. Descarte. Y el Evangelio nos regala ese nombre de María que pronunciamos tantas veces en nuestra oración. Primero, Lucas, algún día lo dijimos en alguna de las misas del 18, lo dijimos, está en el Evangelio. María. Para Lucas, el nombre es María.
La conocían así todos. Su madre no vive con nosotros, María. Pero el ángel le da un nombre nuevo, inusitado, único de parte de Dios, llena de gracia. Y ella, en la respuesta a este misterio, no sin alguna pregunta para que comprender en el sentido de que esto no violente el principio de no contradicción. Soy virgen y me decís que voy a ser madre. ¿Cómo es esto? Surge un sentimiento también de autopercepción. Yo soy la servidora del Señor. Y si María dice servidora es porque Jesús mismo después en la última cena los discípulos, muchos de los diáconos en su tarjeta de invitación ponen esta frase: yo no vine a ser servido sino a servir. Algunos otros ponen otra frase cuando Jesús le lava los pies a Pedro, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Servidor de la mesa de la palabra, servidor de la mesa de la Eucaristía, servidor de la mesa vacía de los pobres para que no esté vacía. Pero terminamos. Aquí ocurre algo que es realmente maravilloso. Porque si bien nosotros aceptamos y queremos, como Jesús mismo, ser el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, si nosotros mismos queremos ser servidores, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sin embargo, en la última cena, en el colmo de la explosión amorosa de Jesús a sus apóstoles, dice algo que precede a la frase de tu ordenación que has elegido, que es la que dibuja o modela, de acuerdo, yo no vine a ser servido sino a servir. Ustedes también van a servir. Y sin embargo, yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Lo que el Señor deposita en nuestro corazón es su amistad. Incluso dice, yo los llamo amigos porque el servidor no sabe las cosas de su patrón. Obedece, anda para allá, vení para acá, haceme esto, arréglame aquello. No sabe las motivaciones, a veces uno las desliza para que haga mejor el trabajo. Pero acá Jesús dice, yo los amo amigos porque yo les he dado a conocer todo lo que yo he oído de mi Padre. La intimidad más íntima de Jesús es que Él ama al Padre y el Padre lo ama a Él. Y esto es lo que nos ha dado a conocer. O sea que este servicio en la iglesia es un servicio de amistad. De amistad. Y ahí sí concluye, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, para que den fruto abundante. Me pregunto al terminar si puede vivir el hombre sin ilusiones. No sé. ¿Son malas las ilusiones? Bueno, me imagino que si son ilusiones son cosas buenas. ¿Pero eso es lo que da vida al hombre? No, porque las ilusiones terminan siendo humanas, ocurrencias buenas, pero no es suficiente. La fe es otra cosa, con mayúscula, y Dios la sembró en nuestro corazón, porque la fe es en la vida eterna, no en las cosas que pasan. ¿Puede vivir el hombre sin expectativas? No. ¿Es malo tener expectativas? No, no es malo. ¿Es suficiente? No. ¿Cuántas expectativas hemos alimentado en nuestra vida y se han hecho añicos? La esperanza es otra cosa. La esperanza ancla la fe en la eternidad de Dios. Yo volveré. Le voy a preparar un lugar y cuando lo tenga preparado lo vendré a buscar para que estén conmigo. Vivimos según cariños y respetos humanos. ¿Están mal? No. ¿Cómo va a estar mal? Hay de aquel que no tiene cariños ni respeta. ¿Es suficiente para vivir? No. Porque el amor es otra cosa. El que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Porque la fe, la esperanza y el amor vienen de Dios y son teologales. Y se hacen gesto y sacramento en la Eucaristía y en el servicio a los pobres. Resumiendo tu historia de salvación y el ministerio que se te va a otorgar, no he querido sino prolongar en el corazón de todos las cosas que están en el de Jorge Pablo Pinguini.